Hola iglesia, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que tú estés. Gracias por conectarte, gracias por estar atento a lo que Dios quiere hablar en este tiempo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que dale un codazo al que tienes a un lado y dile, prepárate, prepara tu corazón para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a pasar un tiempo para alabar, vamos a pasar un tiempo para bendecir a nuestro Dios y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que antes de iniciar, quiero leerte algo que está en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Y está Jesús con sus discípulos y está a punto de ascender al cielo, está a punto de partir. Y me encanta porque Jesús tiene un encuentro con cada uno de ellos. Y fíjate lo que dice en el versículo 50. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Está bendiciendo a los discípulos. Y fíjate lo que les dice. Y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Está Jesús a punto de partir y viene Jesús y los bendice. Y cuando Jesús viene y los bendice, dice la Biblia que ellos estaban alabando, estaban adorando. Y después dice que partieron a Betania y aún ahí en Betania estaban gozosos, pero nunca se apartaron del templo de alabar y de adorar y exaltar a su Dios. Nunca se cansaron. Hermanos, el pasar un tiempo en alabanza, el pasar un tiempo en adoración, el pasar un tiempo delante de Dios es reconocer todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. No debemos de cansarnos de alabar, no debemos de cansarnos de adorar por lo que Jesús ha hecho y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mira, estás pasando dificultad, estás pasando enfermedad, alaba. Estás pasando por una falta de negocio, alaba.
¿Estás triste? Alaba. ¿Estás cansado? Alaba. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo alabamos, vamos a ver el poder de Dios, pero eso va a traer gozo, paz y alegría a nuestros corazones. Así que vamos a iniciar. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo y hoy venimos contentos ahí en nuestros hogares para alabarte, para bendecirte, para reconocer tu grandeza, Dios. Sabemos que en este tiempo no podemos estar juntos como iglesia, pero sí estamos juntos como familia, adorándote, bendiciéndote, exaltándote y reconociendo aún ahí tu grandeza, tu fidelidad, Dios, porque no nos cansamos de reconocer todo lo bueno que tú hiciste, lo que tú estás haciendo y lo que tú harás en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración como ese perfume agradable a tus pies, porque sabemos que tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, que tú estás ahí y que tus ojos y tus oídos están atentos al clamor de cada uno de nosotros. Hoy te honramos, hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola iglesia, vamos a adorar juntos, nos da mucho gusto que estés aquí. Amén, Señor, tú nos das vida, tú estás aquí, Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, Espíritu Santo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Te decimos, Jesús, como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Jesús, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Te adoramos, Jesús. Tú eres la fuente de nuestra vida, en ti está nuestro corazón. Sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Le decimos a Él, como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. En ti, vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Así es. Te damos gloria, Jesús. En ti tenemos salvación. Te adoramos. Hola iglesia, qué gusto poder saludarles. Somos la familia Domínguez Alfaro y estamos muy contentos de poder reunirnos para alabar a Dios.
Recordemos que al diezmar estamos obedeciendo a Dios, dándole el 10% de todo lo que recibimos de Él, y al ofrendar estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Reconocemos que Dios es nuestro Padre, a quien honramos, y nuestro Señor, a quien adoramos. Ofrendar debe ser un acto constante en todo cristiano. La primera vez que se menciona Jehová Jireh en la Biblia, Dios proveedor, es en el capítulo 22 del Génesis, donde vemos la historia de Abraham, cuando él en obediencia está por sacrificar a su hijo Isaac a Dios. Los que conocemos esta historia sabemos que el ángel de Dios detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac, ya que vio su corazón y obediencia. Pero sí hubo un sacrificio, y al no ser Isaac, Dios mismo proveyó un carnero el cual estaba trabado por sus cuernos en un zarzal ante los ojos de Abraham y de Isaac. Podemos aprender de esta historia acerca de la obediencia de Abraham y la provisión de Dios, ya que Dios mismo proveyó un carnero para poder realizar la ofrenda de adoración a Dios mismo. Dios no depende de tu ofrenda para avanzar en su obra, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo y Dios se complace en las ofrendas de sus hijos. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se cumplirá aún sin tu ofrenda, pero la bendición llegará a tu vida cuando Dios la reciba. Súmate a la adoración a Dios, alábale con tus ofrendas constantes y tus diezmos. Hoy puedes hacer una transferencia a la cuenta de dar. Los datos aparecen en pantalla y la obra continúa en Valle. Es la obra de Dios a la que estamos aportando. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Te invito a que me acompañes en oración. Señor Dios, hoy te damos gracias, Padre, por todos los diezmos y todas las ofrendas que se reciben de tu pueblo, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que eres tú, Señor Dios, quien prospera las finanzas de todos y cada uno de mis hermanos. Declaramos que tú traes provisión hasta que sobre y abunde en cada uno de los hogares del Centro Cristiano Valle. Declaramos que eres tú por nosotros, Señor Dios, en todo momento, y que eres tú quien fructifica el fruto de nuestras manos, Padre. Hoy ponemos en tus manos este privilegio de poder ofrendarte a ti, de poder honrarte a ti con nuestros bienes. Declaramos que eres tú quien recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y eres tú quien la multiplica para seguir extendiendo tu reino a nuestro alrededor. Gracias por todo lo que estás haciendo en Centro Cristiano Valle. Gracias, Dios, porque todo lo tenemos en ti, porque eres tú nuestra riqueza y provisión. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, empecemos con la prédica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos bienvenidos. Les mandamos un fuerte abrazo en este segundo domingo de este año nuevo 2021. Y la verdad estamos gozosos porque en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que el Señor se manifiesta. ¿Cómo te sientes después, la verdad, de venir a alabar a Dios, de cantar junto con este grupo hermoso y comprometido de alabanza? ¿Cómo te sientes, iglesia amada? ¿A poco no sentimos la presencia de Dios? Y es que su presencia abarca todo. Y sabemos que cuando el Señor está de nuestro lado y tenemos su favor, así las circunstancias sean adversas, a lo mejor tu mente dice no, pero tu corazón dice sí, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Así es que sean bienvenidos todos. Te pido por favor que te pongas de pie donde estás, ahí de veras, haz un esfuerzo, ¿verdad? Ponte de pie, estírate, dile al que está a tu lado, atento a la palabra, después de haber alabado al Señor, ¿verdad? Vamos a oír ahora su mensaje en esta serie que hemos titulado Apela a las cualidades divinas, o sea, recurre a las cualidades que Dios tiene para que tú puedas enfrentar tu vida con éxito en todo lo que hagas. Amén. Y estamos hoy en el segundo episodio que se llama, ¿sabes? Hoy vamos a ver otra cualidad de Dios tremenda que está sobre todas las cosas, su fidelidad. La fidelidad de Dios que está sobre toda situación. Así es que
¿verdad? Vamos a ponernos en manos de Dios, ¿te parece? Vamos a orar brevemente para que sea el Espíritu Santo el que nos hable en este momento. Padre, hoy estamos ante tu presencia, Dios, porque tu escritura dice que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Y aún en estos medios electrónicos, para ti, Señor, no hay barreras, Señor, porque tu iglesia está presente y porque los hijos que clamamos a ti estamos reunidos en tu nombre, Señor. Así es que te damos la bienvenida, Señor, en este momento. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable a cada uno de nosotros que estamos escuchando esta transmisión, y aún aquellas personas que te vienen escuchando y familias, Padre, te pedimos que tú te reveles a sus corazones y que sepan que tú eres un Dios fiel, que tienes pensamientos de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, amén. Así es que, ¿estás contento? Ya te dije, por haber alabado. ¿Estás contento en este inicio de año? O tal vez estés pasando por una situación compleja. Mira, yo no sé qué puedas tú estar atravesando en este momento. Yo no sé si tú tienes falta de salud, falta de recursos, falta de ánimo, si estés viviendo alguna problemática, alguna tristeza, alguna desesperanza en tu vida. Pero ¿sabes? Dios sí la conoce. Y hoy te puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Ante lo que estás viviendo, la pregunta sería: ¿y ahora qué hago para salir de esto? Ahora, ¿cómo le hago para animar mi corazón? Ahora, ¿cómo lo hago? No nada más para animar mi corazón, sino para enfrentar tal vez la crisis económica. ¿Cómo le hago para salir adelante en unidad? ¿Cómo le hago para animar mi vida y continuar este año que estamos iniciando? Y la pregunta que debemos de hacernos, y que seguramente tú y yo nos tenemos que hacer en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, no nada más nacional sino mundial, es: ¿en quién podemos confiar? ¿O en qué podemos confiar? ¿Qué hacemos? ¿En quién nos cobijamos? ¿En quién buscamos un refugio? ¿En quién podemos confiar nuestra vida de tal manera de salir adelante y poder atravesar esta pandemia, poder atravesar este distanciamiento social y esto que estamos viviendo? ¿En quién podemos confiar? Y sabes, hoy vamos a ver algo fabuloso que el Señor seguramente va a hablar a tu vida. Por eso es importante, ¿verdad?, que tú compartas este mensaje. Mira, nos damos cuenta cuando este mensaje viene de Dios, porque llena primeramente nuestro corazón, ¿sabes? Llena nuestro corazón. Y entonces hoy yo te invito, como dice la Escritura, lo que tú recibiste de gracia, compártelo de gracia. Tal vez una persona que tú digas, no le hace falta, o ahí la lleva, no, hombre, tú no sabes la necesidad. Porque dicen, ¿verdad?, un refrán del mundo: cara vemos, corazones no sabemos, dice la gente a veces. Y la verdad, a veces las apariencias o circunstancias engañan. Así es que si Dios pone en tu corazón en nombre de alguien, una familia, invítala, hombre, toma unos minutos, y tú también, para ver lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Sabes en quién podemos confiar? Y si tú te das cuenta, como cristiano, nosotros podemos ver en la Biblia, en esos 66 libros, una serie de personas que nos muestran con su vida que nosotros, tú y yo como cristianos, o como personas que estamos escuchando este mensaje, la mejor opción de confianza se llama Jesucristo. La mejor opción para confiar en alguien se llama ese Dios poderoso, ese Rey de Reyes, ese Dios que está por encima de todo rey en este mundo. Wow, Señor. Wow, Padre nuestro. Mira, Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Fíjate esta otra traducción: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que lo aman, y que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En otras palabras, lo que Dios promete en su Escritura, te asegura el Señor que lo va a cumplir. Y si tú sigues sus mandamientos y lo obedeces, te va a bendecir hasta 1000 generaciones. ¿Entiendes esto? ¡Wow, Señor! Cuando hablas de generaciones, hablas de realeza. ¿Cuántas veces la gente no nada más nos preocupamos tal vez por nuestros hijos y decimos, los nietos ya son boletos de los padres? ¿Pero qué dice Dios? Si tú me sirves, si tú apelas, si tú confías en mí, yo
mis pactos y mis promesas, si eres obediente en cumplirlas, voy a bendecir hasta tus 1000 generaciones. ¿Qué dirían tus tataranietos? ¡Wow! Ese es mi abuelo, esa es mi abuela. Esos son mis antepasados inteligentes que pusieron su vida en manos de un Dios confiable, totalmente confiable. ¡Wow, Señor! ¿Te das cuenta? Si de repente alguien te preguntara, mira, porque a lo mejor mucha gente, hoy te voy a decir algo, nosotros transmitimos en 2 horarios, a las 9 y a las 12. Y déjame decirte, no es la misma palabra, No, de verdad no es lo mismo, porque Dios, el Espíritu Santo, nos inspira, aunque el concepto es fidelidad de Dios, el Señor habla de muchas maneras. Y un día compruébalo. Así es que si tú de repente dices, yo estuve en la primera y todavía tu corazón se queda, el Señor va a hablar en la segunda también. Te lo prometo, mira, experimenta. Mira, te hago esta pregunta. Si alguien te preguntara ahí, tú como cristiano ya de algún tiempo, tal vez de 1 o 2 años, o ya entrados en el Señor, o tu persona, familia, que viene siguiendo estas transmisiones, dime a alguien de la Biblia que te inspire, o que tú sepas que en momentos de crisis, confiando en Dios, el Señor lo sacó adelante. Mira, ahorita el Señor me pone esa viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas que de repente el profeta Elías encuentra una viuda sin recursos con su hijo, y el Señor dice, vete a ver esa viuda y ella te va a sustentar? Y a lo mejor el profeta Elías ha de haber dicho, Señor, si es una viuda, y en estos tiempos una viuda, no, y menos esta que está sola, no tiene marido, esta viuda no tiene realmente alguien que la sustente. Y el Señor le dice, vete porque te va a sustentar. Y cuando encuentra a esta viuda, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? Que está a la puerta cocinando lo poco, y le va y se presenta y dice, oye, ¿tienes algo de comer? Dice, vive Dios, que lo único que tengo es lo que estaba preparando, solamente esta harina, ¿verdad? Para entonces dejarme morir con mi hijo. Y entonces, ¿qué le dice Elías? Haz lo que tienes pensado, pero primero dame a mí. Wow, sí. Y entonces, ¿qué le dice este profeta hermoso, Elías? Porque el aceite de las tinajas que tú tienes nunca se va a escasear. Porque el Señor te promete que si tú obedeces, el Señor te va a sustentar todos los días de tu vida, aunque no tengas ningún recurso. ¿Cuántas veces lo hemos visto aquí en Valle? Porque mucha gente dice, sí o no, es manipulación, te equivocas. Mira, yo mismo es una prueba. Yo he visto hermanos aquí que muchas veces han llegado sin recursos a Centro Cristiano Valle, esta iglesia hermosa, y que me han dicho, yo vengo para pedirle a Dios que me ayude, me había alejado, o simplemente gente que nunca conocía a Dios, que el Señor puso en su corazón atravesar puertas de Valle y entrar a esta iglesia amada. Y gente que de la nada ha levantado su economía cuando no tenía ni para el gasto, y a los 2 o 3 días hubo profecía y el Señor dice, vas a tener abundancia, y se han ido reflexivos, se han ido llorando, se han ido a veces incrédulos, y Dios ha sido fiel y los ha levantado. Guau, Señor. ¿Cuáles otras historias conoces? ¿Te acuerdas también esa historia hermosa donde está una mujer llamada, ¿verdad?, Noemí, que de repente ella forma una familia con un varón y tiene 2 hijos, y esos 2 hijos se casan con una mujer llamada Orfa y la otra una mujer Ruth, y que en el tiempo ella muere su esposo de Noemí, pero también mueren sus hijos, y ella queda viuda y desamparada, y le dice a sus nueras, váyanse a hacer su vida, porque yo ya no valgo nada, ya no tengo esposo ni tampoco tengo hijos. Y entonces en esas circunstancias, ¿qué hace la gente? Posiblemente dice, ya no vale la pena vivir, ya no vale la pena, no voy a poder salir adelante. Pero entonces recuerda a su Dios poderoso, ¿verdad? Y en ese clamor, en ese pedir misericordia, Dios le dice, regrésate a tu tierra donde eres. Y una hermosa nuera, la única de 2, llamada Ruth, dice, donde quiera que vayas, suegra, yo voy. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Y tu Dios será mi Dios. Y si lees la historia en el libro de Ruth, te vas a maravillar cómo Dios de la nada levantó la vida de esta mujer llamada Noemí. Wow, cuando tú confías en la fidelidad de un Dios, Dios nunca te va a abandonar, no importa cualquier circunstancia. Wow, Señor. Cuántas historias hermosas. Mira, te vuelvo a repetir, yo no sé lo que tú estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Así es que en el primer episodio te dije, ¿verdad? Reclamemos
apelemos a la misericordia. Y hoy te digo, recurre, apela a la fidelidad de Dios. Dile, Señor, tú eres fiel, Señor. Dile, yo encomiendo mi vida en tus manos, Señor. Encomiendo mi familia, Señor. Confío en ti, Señor, para que tú me digas a través de buscarte en revelación cuál es la estrategia, cuáles son los planes a seguir para salir adelante. Y no nada más para subsistir, sino para tener abundancia y poder también, Señor, mostrarles a otro tu favor, ayudándolos, Señor, presentándoles tu persona, Cristo Jesús. Sí. Gracias, Dios. Déjame orar en este momento. Padre, yo te pido para que tú suplas toda necesidad, Señor. Para que tú, Padre mío, levantes todo trabajo, todo negocio, Dios. Señor, aunque las circunstancias sean adversas, tu fidelidad es y permanece por siempre, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú te reveles, que bendigas cada trabajo, cada negocio, que traigas la provisión. Padre, y aquellos que tienen falta de salud, que hay contagio, Padre, yo te pido que tú les des de tu salud, de tu vida. Que ellos puedan ver, Señor, que tú eres fiel, Señor. Y que cuando ellos busquen primeramente tu reino y tu presencia, tú, Señor, te manifiestes. Bendigo a cada familia y cada persona, Padre, y también te pido por protección, te pido por sustento, Señor, y te pido por unidad y por ánimo, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Te gusta esto? ¿Qué es la fidelidad, hermano? Entonces, fíjate bien, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y sabes, nuestro Dios es totalmente confiable, es fiel. Él tiene la capacidad, la virtud y sobre todo el poder de cumplir su palabra. Así es que vale la pena leer la Biblia, así es que vale la pena estudiarla, así es que vale la pena ponerla por obra, porque Dios, cuando usted obedece, lo va a bendecir y su fidelidad va a estar con usted hasta 1000 generaciones. El mejor método que podamos vivir. ¿En quién podemos confiar? Pues en un Dios poderoso. Mira, si tú confías en el hombre, hay muchos hombres confiables, claro que sí, los padres, algún tío, algún familiar, pero sabes, tienen fecha de caducidad y sería injusto. Muchas veces he visto que la gente depende de alguien fiel, pero ahí en la tumba todavía lo quiere levantar cuando la gente dice, ya cumplí, yo ya tuve mi periodo. Y entonces, ¿qué nos dirían? Pon tu mirada y tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en un Dios que es fiel, porque lo que Él te promete lo cumple. Amén. ¿Y te parece bien? Vamos a ver una historia, una o dos historias. Vayamos por favor allá a la historia. Acompáñame por favor. ¿Sí? Vamos a la historia de segundo libro de Reyes, capítulo 18, el verso 5 al 10. De ese rey que hemos estado hablando. De ese rey llamado Ezequías, así como Josafat confió en el Señor, también Ezequías, y vale la pena para el día de hoy, porque el Señor lo ponía en nuestro corazón para hablar de la fidelidad de Dios también. Escucha bien, por favor. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 10. Si tú lees más bien desde el 1, te vas a dar cuenta que este rey Ezequías, cuando tenía 25 años, reinó sobre quién, sobre Judá. Y fíjate lo que dice la Escritura. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Ezequías tuvo momentos difíciles. Ezequías pudo vivir las altas y bajas de una vida como cualquier persona, aún siendo rey, hermano. ¿Sí? ¿Te das cuenta que va a haber aflicciones? El Señor dice, ¿verdad? No teman, no se preocupen, porque en el mundo va a haber aflicción, pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Wow, ¿no? Aquí estamos reflejando esta historia. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. El verso 5. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y negó pagarle tributos. Wow, Señor. Escucha, se negó, fíjate bien, estos sirios estaban conquistando muchas ciudades, muchos reinos, pero el rey llamado Ezequías dijo, ¿sabes? Yo tengo mi esperanza puesta en un Dios poderoso, porque sé que mi Dios es fiel y si yo lo obedezco nunca me va a desamparar. Y él fue de los pocos o quizás el único que nunca le pagó tributos al rey de Asiria.
de Siria. Y de repente, ¿qué pasó con Siria? Pues entonces Siria empezó a atacar a muchos, e inclusive dice la Escritura que atacó, ¿verdad?, a la región de Israel. Wow, Señor. Con ese rey llamado Oseas. O sea, Ezequías era rey de ¿qué? De Judá, y Oseas rey de Israel. Y de repente dice la Escritura que este rey de Sirio llega y conquista Samaria y le pega al rey ¿de quién? De Israel, o sea, a Oseas, y lo conquista. Y si tú lees y te investigas, te das a dar cuenta que obviamente era un rey que no vivía bajo la voluntad de Dios, vivía las circunstancias como él las consideraba mejor, pero a final de cuentas no dependía de un Dios poderoso, no sabía de la fidelidad de Dios, por lo tanto nunca pudo estar bajo su amparo. Y entonces, ¿qué sucede? Ezequías era fiel a Dios, porque sabía que su Dios también era fiel. Pero fíjate qué curioso, ahí en el verso 13, obviamente que Ezequías sabía que el rey de Siria no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Que las circunstancias podían cambiar. A lo mejor él dijo, yo estoy seguro, no pasa nada como el día de hoy, y de repente hay turbulencia en un mundo que era seguro, y entonces, ¿qué hace Ezequías, hermano? Y te pregunto, ¿qué estás haciendo en medio de esta tribulación? Porque es válido. ¿En quién has puesto tu confianza de tu salud, de tu familia, de tu negocio, de tu vida en general? Otra vez te propongo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Wow, por ese Salmo hermoso 34, sí, amén. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Entonces vamos a ver aquí cuando finalmente el rey Ezequías es invadido. Fíjate, en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó, ¿tú crees? Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he actuado mal, si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. ¿Tú puedes imaginarte esto? Y a lo mejor lo criticas, ¿no? Oye, Ezequías, si tú sabías el poder de Dios y confiabas en Dios, ¿qué te pasó? A veces las circunstancias nos amedrentan, ¿tú crees? Y no lo estoy justificando, porque no es justificable. Porque ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué debió de haber hecho este rey? Lo que hizo David cuando secuestraron a toda su familia esposas. Lo que hizo José aún yendo a la prisión. Lo que hemos hecho muchos cristianos, aún en nuestra necesidad, aún en nuestros temores, clamamos a Dios y decimos, Señor, confiamos en ti, Señor, que eres fiel. Amén. Y entonces, ¿qué hizo este rey? Cuando ya vio llegar el peligro, ¿verdad? Y vio las circunstancias, dijo, ya están en la puerta, ya están por entrar a la ciudad y conquistar a mi nación. Y yo no nada más tengo la responsabilidad de mi familia, sino también de toda la nación. Entonces, ¿qué hizo? Quiso negociar y negoció. Dijo, tranquilo, mira, no te he pagado impuestos, perdóname, pero dímelo. Y mira, aquí está todo mi tesoro, y se lo entregó. Qué delicado es esto. Así es que el temor nos puede paralizar, ¿sabes? El pensar en el futuro sin Dios te queda sin esperanza. Pero cuando tú pones tu esperanza en un Dios fiel, tú tienes asegurado un futuro. Hasta en ánimo, porque es un ambiente espiritual el que se desarrolla. Porque tú generas un ambiente, una atmósfera espiritual cuando sabes el poder de Dios que siempre te ha respaldado y dice, Señor, yo confío en ti, no importa las circunstancias. Desgraciadamente este rey Ezequías, ¿verdad?, le ganó el temor y entregó todo. ¿Y qué crees que pasó? Pues lo traicionaron. Pues llegó, ¿qué cosa? Si tú sigues leyendo, llegó todo el ejército sirio y empezó a amenazar al rey Ezequías. Lo mandó traer, que venga el rey. Y entonces el rey Ezequías dijo, tranquilos, primero mando a mis funcionarios para que empiecen a negociar y que estén tranquilos. Obviamente el corazón de Ezequías era, quiero paz, no quiero ningún problema. Muchas veces entregamos nuestra creencia, nuestra voluntad y todo con tal de salir adelante. Nos preocupamos, tomamos las cosas en prisa y no. Tenemos que ir ante la presencia de Dios para escuchar su consejo. Porque, ¿sabes?
mientras pasaba esto, el rey de Siria dice que mandó a sus funcionarios, a los principales, y que amenazaron a la ciudad, amenazaron al pueblo de Judá diciéndole: saben, ni le hagan al cuento, nosotros los vamos a conquistar, porque ustedes ven las estadísticas, ustedes vean cómo hemos conquistado a toda la gente. Mira, allí en segundo libro de Reyes, capítulo 18, ¿verdad? En los versos 28 podemos ver algo interesante. Al 32, después del jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. O sea, llegaron los asirios y para acabarla no nada más espantaron al liderazgo, sino también a todo el pueblo, hablando en el idioma de ellos. Qué tremendo es cuando están amedrentados los líderes, los padres, los responsables, y que también de repente esta información y este espíritu de temor entra en toda una nación, porque empiezan las cosas muy delicadas. Fíjate nada más cómo les habla este rey, el enemigo. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Wow. Y al final, ahí en el 32 dice: no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos a decir: el Señor los librará. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos del enemigo? ¿Cuántos argumentos tienes en contra? Mira lo que le dijeron al rey y al pueblo de Ezequías, al de Judá. ¿Acaso los dioses en el 33 de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo, el rey de Asiria? ¿Qué les ha sucedido a los dioses de Hamat, a los de Afat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Serfabaim, Jena e Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor librará a Jerusalén de mis manos? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando tú piensas, cuando tú ves las circunstancias, ¿qué te dice el enemigo? ¿Quién te va a salvar? ¿Vas a ir a la quiebra? ¿No vas a salir de esto? Y entonces esas son las amenazas y los argumentos que hoy podemos ver, escuchar, y que tenemos que tener cuidado. Fíjate, gracias a Dios, en el 36 dice: el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no respondan. ¿Y qué hicieron entonces los emisarios? Rasgaron su ropa a ver tanta amenaza y fueron ante el rey a darle este informe. Wow, Señor. Y allí en segundo de Reyes, capítulo 19, el 5 al 7 dice: una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondía: díganle a su amo esto, dice el Señor. Claro, lo que debió de haber hecho Ezequías, que finalmente lo hizo. Yo creo que en momentos de reflexión dijo: ¿qué estoy haciendo? Tengo un Dios fiel, voy a pedirle ayuda, voy a pedirle misericordia y voy a confiar en su fidelidad. Wow, Señor, ¿para qué ando haciendo grandes estrategias de negocios que luego vienen abajo y hay problemas? Y entonces, ¿qué hizo Ezequías? Rasgó sus vestiduras y una expresión dice: me siento como una mujer de parto que cuando va a tener al niño no tiene fuerzas, le dice Ezequías al profeta, ¿verdad? A este profeta, ¿ok? Y entonces, ¿qué dice el profeta? Lo siguiente, fíjate bien lo que dice. Más bien, Ezequiel dice a su gente: vayan a ver al profeta y pónganle esta necesidad. Y entonces, ¿qué dice en el 6? Esto dice, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor: no te alteres por este discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Siria. ¿Sabes que cuando alguien se mete contigo a nivel espiritual, se mete con nuestro Dios? Aquí dice: no te alteres por este discurso blasfemo que ha pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesiten en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo al Señor a Ezequías? Vaya, me consultaste y bien hecho. Y sabes, no tenías ninguna necesidad de entregar tus tesoros, pero por el temor que paraliza, muchas veces cometemos errores. Y entonces, ¿qué hizo Ezequías? Fue y se puso en manos de su Dios, y Dios le respondió en su fidelidad: no te preocupes, no te alteres,
porque yo voy a pelear tu batalla, en otras palabras. Y si tú sigues leyendo la historia, ¿verdad? Te das cuenta cómo el rey Sennacherib, ¿verdad? El rey de Siria de repente vuelve a amenazar al pueblo de Judá, y en cuando le dice uno, oye, están atacando, vete allá a esta ciudad, y él regresa a la ciudad, dice que sus propios hijos lo matan a filo de espadas. Dime si no, nuestro Dios es un Dios confiable, hermano. Dime si no vale la pena, ¿verdad?, encomendar nuestra vida, hermanos, de un Dios. Pero ¿cómo es encomendar? Buscarlo, pedirle su favor, decirle, Señor, ¿cuál es el plan para mi familia? ¿Cuál es el plan para mi negocio? ¿Cuál es el plan en estos momentos? Señor, es bueno que nos cubramos, Señor. Y el Señor que te dice, obedece a las autoridades. Si va a salir a trabajar usted, obedezca las medidas de seguridad, su tapabocas, no, que no, hágalo por favor, dice el Señor. Obedezca a las autoridades porque yo las he puesto. Y por otro lado, si usted está en casa, también procúrese, también, ¿verdad?, clame para que yo le dé estrategias en casa y cuando sale fuera de casa, y cuando su negocio no abre, y cuando su trabajo viene a menos, y decirle, Señor, ¿cómo actúo en esta manera? Ese es cuando yo encomiendo, porque estoy confiando en Dios, y con lo que Él me avise a través de orar, con lo que Él me avise escuchando su palabra, yo lo voy a poner por obra y por acción. Wow, Señor. Y mira, déjame avanzar en esta prédica. Vayamos a la historia de este hombre llamado Daniel. ¿Te acuerdas ese joven que ahí en el capítulo 1 decide entregar su vida a un Dios poderoso, sabes? Wow, Señor. Daniel, digo, wow, Padre mío, ese hombre que tenía un espíritu superior, Señor. Wow, Señor. Qué emoción de veras, hermano. Cuando alguien llega con esa pasión y entrega su vida a Dios y dice, me he perdido de muchas cosas, pero con Dios soy más que suficiente, soy más que vencedor, dice la Escritura. Daniel dejó muchas cosas atrás, abandonó y le dolieron seguramente, pero después, a la edad de aquí de 80 y tantos años, en el capítulo 6, estaba en la primera posición con el rey Darío, el cuarto rey que él servía. Nada más imagina. El rey Darío de repente, ¿verdad?, delega su reino y pone 120 provincias y sobre esas 120 provincias escoge 3 gobernadores y uno de ellos es Daniel. Y sabes, de los 3 Daniel se distingue y dice Darío, él es el más capaz, lo voy a poner a toda la administración, como el caso de José, como el caso de Jesús, como el caso de muchos hijos de Dios, hermano, que están en la primera posición, dándole la gloria a un Dios poderoso. ¿Entiende esto? Y de repente, ¿qué sucede? Pues empiezan las envidias, empieza la oposición, empieza la turbulencia, empieza el peligro, empieza todo ¿verdad?, a moverse en contra de los hijos de Dios. Empieza toda esta situación que tal vez estemos viviendo el día de hoy. ¿Y sabes qué hacen la gente de Daniel? No podemos, ya lo investigamos y es un hombre íntegro. Y alguien dice, vamos a agarrarlo en su religión, en su sistema de creencias. Vamos a decirle, hicieron una estrategia, te la platico, en donde le dijeron al rey Darío, su majestad, su rey, viva para siempre. Traemos una buena propuesta. ¿Qué le parece si en 30 días establecemos un decreto que nadie puede rendir pleitesía, solamente usted? Y que el que lo haga será arrojado al foso de los leones para ser muerto. Y entonces Darío dice, wow, reconocieron mi capacidad. Dice que así sea, pero nunca se imagina que este plan era en contra de este siervo, de este funcionario, a que él apreciaba y amaba por todos los beneficios que había traído a su reino. Fíjate bien cómo le pesó a Darío, a este rey. Fíjate bien, vamos a Daniel 6 al verso 14. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, su majestad, usted sabe que según la ley de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey dijo, fíjate bien, qué tremendo, ¿no? Tu mejor hombre por un descuido y tú mismo firmas un decreto en donde tú mismo lo mandas a la muerte. Wow, sí. Dicen que el rey hizo todo lo posible. Y después que dijo, no puedo. Entendí el plan y digo, yo caí en la trampa. Y él tuvo que mandar, ¿verdad?,
a ese castigo, a ese foso de los leones. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Dice aquí, en el 16. ¿No? Finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero fíjate lo que le dijo el rey, que tu Dios, Daniel, a quien sirves tan fielmente te rescate. Como diciéndole, parafraseándole, ahora sí, Daniel, quiero ver la fidelidad de tu Dios. Ahora sí, Daniel, amado mío, quiero ver que me demuestres que ese Dios tuyo es real. Mucha gente podemos estar pasando, ahora sí, pastores, ahora sí, cristianos, quiero ver ese Dios de los cristianos. ¿Sabes una cosa? El único lugar y el único en cual podemos confiar plenamente es nuestro Dios. Jesús es el centro, Dios poderoso, su Padre celestial. Amén. Fíjate bien lo que dice aquí. Escucha bien. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Cuando llegó ahí en el 20, fíjate bien. Entonces fue a dormir, dice, no durmió, esperando al otro día llegar a ese foso de leones, ¿no? Y fíjate, dice el 20, cuando llegó ahí gritó con angustia el rey Darío: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y en el 22, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios, en la fidelidad de su Dios. Entonces el rey dio órdenes a que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas, con hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Ordenó en el 26, dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues es él el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales y milagros y maravillas en los cielos y en la tierra, y él rescató a Daniel del poder de los leones. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay gente que sirve tan fielmente a Dios? Porque conocemos que es un Dios fiel, ¿sabes? Porque hay mucha gente que renunciamos a cosas placenteras, porque sabemos que nuestro Dios es fiel y porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y porque Él tiene un futuro asegurado, porque Él ya está en nuestro futuro. Porque tú y yo podamos estar lamentando muchas cosas, pero Dios ya está viéndonos desde el final y diciendo: aquí está tu futuro que te espera. Qué bueno que tú me obedezcas, que obedezcas mis mandatos. Qué bueno es que tú clames a mí, qué bueno es que me busques en mis cualidades de misericordia y de fidelidad, porque tienes asegurado tu futuro, dice el Señor. Y en Números 23, 19 la Escritura dice, fíjate bien, Números 23, 19, Dios no es hombre, por lo tanto no miente, iglesia, persona, vaya. ¿Me estás escuchando tú que ya tienes tiempo, que acabas de llegar y tienes necesidad? Dice el Señor, ¿sabes? Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué te dice el Señor? ¿Verdad? Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y yo voy a traer toda añadidura. Tienes un deseo en tu corazón, pídeselo al Señor, pero espera su respuesta, porque sabes, fiel es justo, y Dios es fiel y justo, ¿verdad? Para cumplir sus promesas. Y termino con esta frase que te quiero decir, por favor. Vayámonos ahí, en Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama. Si Dios te llamó, Él es fiel para cumplir sus planes en tu vida. Y Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios tiene grandes planes para tu vida.
Dios tiene maravillas para tu vida y para mi vida. Así es que continuemos siéndole fiel a Dios. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si levantamos una oración? Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Dios. Porque tú, Señor, no cambias de parecer, Señor. Porque tú dices, Señor, que tú nos amas, Señor. Porque contigo tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Porque lo que tú dices en tu palabra, Señor, es verdad. Y porque tú eres un Dios totalmente confiable. Hoy oro, Señor, por cada familia y cada persona de Valle, Padre nuestro. Y cada persona que nos viene escuchando y cada familia. Padre, yo oro, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú suplas toda necesidad en abundancia, Señor. Que, Señor, traigas provisión en abundancia, que nos protejas, Señor, que mandes a tus ángeles por detrás y por nosotros, que todos aquellos que tenemos necesidad de salir de trabajar o que estamos en casa, tú nos protejas, Señor, que nos des prudencia, Padre mío, que sea tu Espíritu Santo en el que nos guíe a toda verdad, Padre. Hoy nos encomendamos, hoy encomiendo a Valle en tus manos y a cada familia y cada persona que estamos escuchando este mensaje. Hoy nos encomendamos a ti, confiando en ti, porque tú harás lo necesario, porque tú nos vas a dar un futuro y una esperanza. Amada iglesia, te mando un abrazo muy fuerte. La verdad, extrañamos vernos. Hoy estamos haciendo lo más austero porque estamos respetando a las autoridades, pero hoy más que nunca te puedo decir que podemos confiar en Dios porque es totalmente confiable. Te mando un abrazo, que tengas un estupendo domingo y prepárese, busque a Dios para que nos dé las estrategias y el paso a paso para caminar como vencedores de su mano. En el nombre de Jesús, amén.